tal? Bienvenidos a este jueves de Caretas. Hoy tenemos nuestra edición impresa, nada menos que con Nicanor Boluarte. En la portada es una entrevista exclusiva que nos ofrece el primer hermano de la nación, ¿verdad? Al cual se le ha señalado en realidad pues de ser una suerte de eminencia gris, una suerte de asesor en la sombra. Y él responde, entre otras cosas, que si bien no es lo uno ni lo otro, sí habla, por supuesto, con su hermana. Le pregunto, oiga, no sería nada extraño, ¿no? Que alguien con experiencia política, él tiene más de 20 años en el sector público y además, por supuesto, explica su historia política, ¿no? La historia política que tuvo en paralelo con su hermana, quien le lleva 3 años, recordemos, son 2 hermanos de 13, los últimos. Y explica no solamente el recuerdo de esta infancia idílica en Apurímac, sino también el despertar a la actividad política de ambos por el lado de la izquierda, ¿no? Particularmente con los esfuerzos de Alfonso Barrantes para unificar la izquierda, lo que fue la experiencia de Izquierda Unida. Se refiere, por supuesto, también al destino del gobierno, al caso Rolex, a qué pasará a partir del 26 y al perfil del actual gabinete. Bastante reveladora, creo, la entrevista en términos de lo que es un personaje, yo creo que pues sin duda, ¿no? Bastante importante en el actual gobierno. Y hablando, claro, del caso Rolex, hay algo que nos ha llamado mucho la atención, porque claro, en el Perú vivimos pues en una suerte permanente, ¿no? De circo político, de circo romano, hay que decirlo así, donde por lo menos ya desde hace 8 años, estamos ya en el año 24 y desde el año 16 tenemos no solamente esta seguidilla de presidentes, sino este apetito por ver la política desde una óptica casi que exclusivamente penal, ¿verdad? Y claro, que le rompan no a patadas, sino con un combazo la puerta a la presidenta de la República para encontrarle este tema de los relojes, pues causa impacto. Causa mucho impacto en el sentido de que incluso el ministro de Economía, José Arista, dijo que lo que él consideraba pues este exceso de la Fiscalía ponía en riesgo la estabilidad del país y reducía las posibilidades de que el Perú se convierta en el centro de grandes inversiones. Es obvio, ¿no? Es evidente que un país que llega a estos extremos, más allá por supuesto de las responsabilidades que le tocan a la primera mandataria y que sin duda pues tendrá que aclarar, es evidente que el Perú es visto ya desde hace unos años como un país poco serio. Probablemente lo que nos salva en esa mirada internacional siempre suele ser la macroeconomía y la presencia estable de Julio Velarde, etcétera, y no mucho más, etcétera. Pero ¿qué le dice el fiscal de la Nación? Porque todo esto lo ordena el fiscal de la Nación a la defensa de Dina Boluarte cuando tras esta diligencia en la defensa de Boluarte le dice, oiga, adelantemos la declaración de la presidenta porque hay una gran turbulencia política. Miren ustedes a lo que responde, esto es después del combazo, lo que responde el doctor Villena. Es necesario señalar que el Ministerio Público no es responsable de ningún efecto en el ámbito político, puesto que la persecución del delito que efectúa este organismo autónomo del Estado no puede supeditarse a los posibles efectos que pudieran generarse en ese sentido, más aún que las diferentes decisiones de este ministerio se han efectuado dentro del marco de la ley en el ejercicio pleno de sus atribuciones. Es decir, el fiscal de la Nación nos dice que el efecto político de sus decisiones se da por ósmosis, por inercia, ¿verdad? Porque emanan, ¿no?, del propio caso en sí, no de las reacciones de la Fiscalía. Es decir, para el fiscal, tumbarle la puerta con un combazo a la presidenta no tienen por qué traer consecuencias políticas. Ahora, estamos buscando un cadáver, estamos buscando millones de dólares de repente en efectivo provenientes del narcotráfico. No, estamos buscando 3 relojes cuya existencia nadie ha negado. Da para pensar mucho esto y tenemos una nota extensa, repito, más allá de las responsabilidades que le caben a la presidenta de la República. Un artículo interesante
de Carlos Paredes sobre la FER con México. No solamente es el tema de las visas acá, que por supuesto México ha señalado que está vinculado al tema de la explosión de la crisis migratoria en Estados Unidos, sino por supuesto con el incidente entre Ecuador, ¿no? y México, un incidente muy delicado diplomático, donde lo que se vio fue al personal policial ecuatoriano irrumpir en la embajada mexicana para llevarse a un vicepresidente que ha sido ya sentenciado, que ha pasado, ex vicepresidente Jorge Glass, que ha sido sentenciado, ha pasado 4 años en la cárcel, nunca delató a su jefe y amigo Rafael Correa, y ahora está enfrentando otro proceso, ojo, con control una vez a la semana nomás, estaba libre. Él todavía tenía que demostrar su inocencia en casos, como digo, además diferentes, ya lo han sentenciado por corrupción. Y bueno, es de una complejidad y de una delicadeza muy grande. Lo de Chancay es bien importante. Aquí también les contamos qué cosa está detrás de lo que claramente ha sido una intriga comercial, ¿no? Es probable no solamente que parte de la carga del Callao se mueva a Chancay, los cálculos son de 30%, sino que además efectivamente el Perú se convierta en un hub portuario, donde esta famosa discusión sobre exclusividad para los chinos, y lo de los chinos, digamos, pongámoslo en un punto aparte, seguramente se puede discutir la dimensión geopolítica de lo que implica un proyecto como este, pero la exclusividad evidentemente está justificada, porque este es un puerto que al inversionista ha entrado de cero. No es como el Callao, pues, donde DP World y los operadores entran a un puerto que ya viene funcionando. No, acá es de cero, donde se están metiendo 3.600 millones de dólares, y es, digamos, comprensible que servicios como el cabotaje, como el practicaje, es decir, los servicios que le dan a los barcos antes de que acoderen, que en otros puertos pueden, ¿no? Puede haber efectivamente competencia, es completamente comprensible que quien ha metido su plata desde cero tenga esa facultad, tenga esa potestad. Pero la competencia se va a abrir, porque para empezar, entre Callao y Chancay va a haber competencia, y sobre todo competencia frente a otros puertos donde recordamos quiénes son los papis del negocio logístico marítimo en Chile, nada menos que los LUXIC. Y recordamos, quienes ya tenemos algunos años sin duda, a Andrónico Luksic como uno de los personajes que se sentó en la sala del CIN con Vladimiro Montesinos para sacar adelante un fallo a favor en el caso Luchetti. Recordarán, todavía está ese edificio por ahí alrededor, ¿no?, de los pantanos de Villa, donde lo que se quería era sentar un precedente que se podían fabricar fideos en medio de un área protegida. Así de limpia era la tecnología y así de posible era la convivencia entre el capital, ¿no?, en este caso representado por los fideos, y la fauna que había que proteger, y por supuesto el ecosistema que había que proteger. El hecho es que le ayudaron a sacar ese fallo. Pero ¿qué pasa? Los Luksic, que son la familia más rica de Sudamérica, ustedes sabían además que ahorita que Forbes sacó su lista no hay 1.000 millonarios peruanos ya. Rodríguez Pastor, ¿no?, Hochschild y compañía han salido. No ha sido un buen año para los 1.000 millonarios peruanos, pero la que sí la rompe es la señora Iris Fotbona, que es la matriarca de la familia Luksic, que tiene una fortuna de, miren ustedes, 25.700 millones de dólares. Buena parte de esa fortuna en los últimos años se ha reconvertido por el lado del negocio del transporte marítimo y logístico. Eso pocos en el Perú, al menos yo no lo sabía. Y claro, eso te explica un poquito el nivel de intereses que se juega en torno a un proyecto tan importante como el de Chancay. Tenemos varias notas que comentar, no las voy a comentar todos. Hay nada menos que 7 partidos que están buscando la inscripción, que incluyen el nombre Bukele. Así estamos, imagínense, ya somos como 30 partidos y queremos muchos más, pero al menos 7 de ellos, donde tenemos incluso al exalcalde de Trujillo, al que vacaron, nada menos es uno de los que buscan registrar el
partido, ¿no? Arturo Fernández, ¿no? Al exalcalde de Trujillo, ¿no? Es Carlos Danilo Pinillo Vinces, el que ha apartado el nombre de uno de estos partidos que incluyen el nombre de Bukele, que estaría vinculado o está vinculado al exalcalde Arturo Fernández. Y hay más, ¿no? Todos quieren ser Bukele, yo quiero ser Bukele, tú quieres ser Bukele. Es de alguna manera una suerte de esperanza, ¿no? Cómo se concentra esperanza de políticos en decir, esto de la mano dura y pasarse, ¿no?, por encima de los derechos humanos para combatir la delincuencia, etcétera, etcétera, es una marca registrada. Y así estamos, ¿no? No quiero dejar de comentar esta nota, porque este índice de riesgos en la inversión pública que ha estrenado la Contraloría con más de 11 bases de datos, es un índice automatizado que se actualiza cada mes, como digo, automáticamente. ¿Y qué cosa? Conversamos con Jennifer Pérez Pinillo, que es subgerente del Observatorio Anticorrupción, que está sacando adelante esta herramienta. Y ustedes, ¿cuántos proyectos uno puede pensar que hay en un país como el Perú? Proyectos en marcha, me refiero, ¿no? Hay 199.000 proyectos, ¿ya? Y lo primero que nos está pasando es que el presupuesto de la República financieramente para operar, para manejar una cartera de proyectos, solo alcanza, como nos lo dice la doctora Pérez Pinillos, solo alcanza para 50.000 proyectos. Es decir, ahorita deberíamos tener un país ordenado, un país que maneja bien sus recursos, debería tener 50.000 proyectos en marcha. Y tiene 199.000. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Cerca de 50.000 proyectos de estos 199.000 no devengan hasta ahora un sol, es decir, no los mueves, ¿no? Ni siquiera están paralizados, sino que no han comenzado, pues, en la práctica. Y dentro de esos 50.000, 11.900 no han iniciado su ejecución luego de al menos 3 años, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de las famosas obras paralizadas, el último número fue de 2.000, ocurre que una obra paralizada tiene que tener, pues, un tiempo, ¿no?, de paralización. O sea, tienes que tener más del 50% de la obra terminada y al menos 6 meses sin que la obra se mueva. Más del 50%. Eso explica que esto no se incluya dentro del parámetro de obra paralizada, ¿no? De estos 50.000 que no han devengado hasta ahora ni un solo. Evidentemente no hay avance físico. Pero dentro de estos hay 11.900 que no han iniciado su ejecución luego de 3 años. Y lo que pasa es que luego de 3 años el tema de la preinversión y demás regresa a foja cero. Perdimos esa plata. Y la señora Pérez Pinillos nos dice que para el caso de estos 11.900, al menos ya se perdieron 300 millones de soles. Así nomás. Y eso es lo que vemos repetido por todos lados, ¿no? El 82% de proyectos son de menos de 1 millón de soles. ¿Qué brechas vas a cerrar con ese grado de atomización? Y efectivamente, por encima es el 85% de estos proyectos, ¿no?, que son chiquititos, están, 85% del total, que son casi 169.000, están gestionados por los gobiernos locales. Y así, es un despelote donde vemos, como decimos en Caretas, un cementerio de infraestructura que se despliega a lo largo y ancho del país. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? Tenemos que rediseñar no solamente, en muchos casos, digamos, el ejercicio del gobierno, sino el ejercicio de la gestión. Y no la estamos viendo. Y eso está pasando año tras año. Y así estamos manejando, para empezar, el cuádruple de proyectos que deberíamos. Y eso explica no solamente la paralización, sino todo esto que vamos viendo detrás, donde se le está mintiendo a la población, se le está diciendo vamos a hacer tal proyecto y no tenemos ni la capacidad y no tenemos ni la plata para hacerlo. Y ahí vemos toda la multiplicación de corrupción y demás. Nuestra mejor sección cultural, como siempre, nuestra mejor sección de televisión, y salto rapidito a Stephanie Orué, que es la protagonista de nuestra carátula de Ellos y Ellas. Stephanie protagoniza el rol estelar en la nueva película que se estrena la próxima semana sobre la muerte de Alan García. Y, en fin, es una ficción, ¿no? Se va mucho por el tema de teorías conspirativas. Está también ahí Sergio Galliani, ¿no?, un actor excelente. La película está basada en el libro de José Vázquez y bueno,
evidentemente está despertando mucho interés porque García sigue siendo, ¿no?, un personaje en el Perú varios años ya después de muerto, ¿no? Y bueno, Stephanie está en esta película. Tenemos el último grito de los Rolex, ¿ah? Si quieren comprar Rolex, les estamos dando un catálogo donde, claro, quienes siempre los lucen no suelen ser los presidentes y los gobernadores regionales o quien se lleva mayor la atención usualmente, sino los futbolistas, como no. Tenemos un cambio de estación, vamos haciendo yoga, hay una nota bastante completa también, y los que no podemos dormir, aquí también les decimos qué cosa es lo que tienen que hacer para dormir. Yo voy a leer y releer este artículo con mucha atención. La mejor sección de sociales, que incluye el cumpleaños número 88 de Mario Vargas Llosa, la mejor sección gastronómica, en este paquete impreso, pues, que es el de Caretas y ellos y ellas, que por supuesto les recomiendo leer con atención. Estamos jueves, pueden comprarla hoy, pueden comprarla mañana, pueden dedicarle un poco de su fin de semana a, como siempre digo, despegarse de las pantallas, volver a esta lectura de papel que tanta, digamos, reflexión nos trae, ¿no? Es casi un ejercicio cerebral distinto al que siempre, ¿no?, hay que volver de tanto en tanto. Por eso ahora aparecemos 2 veces al mes. Así que muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en un par de semanas más en un nuevo Jueves de Caretas.